El calor caía pesado sobre Veracruz, pegándose a la piel como una segunda capa imposible de quitar. El camino polvoriento vibraba bajo el sol, mientras insectos revoloteaban entre restos olvidados de animales. El aire en la hacienda Santa Úrsula estaba cargado de melaza y sudor. Xiitl observaba en silencio, aprendiendo demasiado pronto cómo funcionaba ese mundo. Había llegado en un barco, no como pasajera, sino como mercancía. El puerto había sido su primer contacto con la dureza del nuevo destino. Sus ojos aún conservaban la chispa de alguien que no se había rendido. Los hombres la miraban con atención inusual. Don Sebastián la vio entre el grupo, y algo en su mirada cambió. La compró sin negociar demasiado. El mayordomo frunció el ceño ante el gasto. Xiitl fue llevada directamente a la casa grande. Las otras esclavas notaron el trato especial de inmediato. Trinidad la observó con ojos cansados. Esa misma noche, le dio una advertencia. Xiitl no respondió, pero entendió cada palabra. Los días pasaron en tensión silenciosa. El ambiente dentro de la casa era pesado. Doña Gertrudis rezaba en la capilla durante horas. Su cuerpo parecía frágil, casi etéreo. El silencio entre ella y su esposo era evidente. Don Sebastián evitaba mirarla. Las noches traían un tipo distinto de inquietud. Xiitl fue llamada al despacho. El olor a alcohol y tabaco la envolvió. Ella sabía lo que significaba. Cerró los ojos cuando todo comenzó. Pensó en su madre para escapar mentalmente. Los días se volvieron repetitivos. Las noches, inevitables. Xiitl aprendió a desconectarse. Su mente viajaba lejos de ese lugar. Las otras esclavas empezaron a distanciarse. Las miradas cambiaron. Los susurros aumentaron. Trinidad seguía cerca, en silencio. Un día, el cuerpo de Xiitl comenzó a cambiar. El cansancio la invadía. Las náuseas llegaron sin aviso. Trinidad lo notó primero. No dijo mucho, solo lo necesario. Xiitl entendió lo que pasaba. Don Sebastián recibió la noticia con satisfacción. Esa noche bebió más que nunca. Habló de herederos abiertamente. El mayordomo escuchó sin intervenir. Sus ojos guardaban algo oscuro. La noticia llegó a doña Gertrudis. El ambiente en la hacienda cambió. Xiitl fue llamada a sus aposentos. El cuarto olía a incienso. La conversación fue fría. No hubo gritos, solo resignación. Xiitl salió con el corazón pesado. El embarazo avanzó. Su cuerpo resistía. Trabajaba aún en la casa. Don Sebastián ordenó descanso más tarde. Le asignaron un cuarto privado. El resentimiento creció entre los demás. Alguien saboteó su comida. El agua ya no era limpia. Un muñeco apareció en su cama. Trinidad lo quemó sin hablar. La amenaza quedó clara. Los días previos al parto fueron tensos. Llegó una partera, también un médico. Eso no era normal. Todos sabían lo que significaba. La noche del parto fue tormentosa. El viento sacudía todo. Xiitl gritaba entre dolores. La partera trabajaba sin descanso. Las horas parecían eternas. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio. Era un niño. Don Sebastián sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le dio nombre con orgullo. Xiitl apenas podía moverse. Solo quería que el bebé viviera. El cansancio la venció. El bautizo fue organizado rápidamente. El niño recibió el apellido Villarreal. El sacerdote no protestó. Doña Gertrudis no asistió. El escándalo se extendió por toda la región. Las familias murmuraban. Algunos criticaban en público. Otros callaban sus propios secretos. La vida continuó en la hacienda. Baltasar crecía fuerte. Xiitl lo protegía constantemente. Don Sebastián pasaba más tiempo con ellos. Los regalos comenzaron a llegar. La distancia con los demás aumentó. Las miradas eran más duras.
Prudencio observaba al niño con atención inquietante. Sheetal lo notaba. No le gustaba. Los días seguían su curso. El trabajo en los campos no se detenía. El sufrimiento era constante. Sheetal lo veía desde lejos, pero lo sentía dentro. Baltasar comenzó a caminar. Su risa llenaba el espacio. Por un momento parecía haber esperanza, pero el equilibrio era frágil. Sheetal volvió a quedar embarazada. Esta vez no hubo celebración. Todo se volvió más frío. El segundo hijo nació sin problemas. Otro varón. La tensión creció. Don Sebastián cambió. Se volvió impredecible. La violencia apareció. El miedo se instaló en la hacienda. Trinidad volvió a advertirle. Sheetal ya lo sabía, pero no tenía salida. La carta del obispo llegó. El escándalo se hizo oficial. Don Sebastián reaccionó con furia. La iglesia lo rechazó. El aislamiento aumentó. Sheetal quedó embarazada nuevamente. El tercer hijo llegó débil. El ambiente se volvió sombrío. La partera mostró preocupación. El médico confirmó lo peor. El niño no estaba sano. Xochitl lo sostuvo toda la noche, sin dormir, sin esperanza clara, solo amor y miedo mezclados. El silencio volvió a caer sobre la hacienda. Sintió el latido irregular del pequeño corazón contra su pecho, como un susurro frágil de vida. Baltasar, con apenas 4 años, observaba en silencio a su hermano, con una preocupación que no correspondía a su edad. Una noche, rompió el silencio con una pregunta directa, sin filtros, como solo los niños pueden hacerlo. Xochitl lo miró, sabiendo que no podía mentirle. Le respondió con una verdad incompleta, refugiándose en la idea de un destino incierto. Baltasar no quedó convencido, pero guardó silencio. El ambiente se volvió más pesado desde ese día. Lisandro dormía en brazos de su madre aquella noche tranquila de agosto. No hubo gritos, ni señales, solo un silencio profundo. Xochitl sintió el cambio en su cuerpo antes de comprenderlo. El peso muerto del niño confirmó lo inevitable. Se quedó horas sosteniéndolo, negándose a soltarlo. El mundo parecía detenido en ese instante. Don Sebastián lloró con desesperación cuando supo la noticia. Ordenó un funeral excesivo, casi teatral. El pequeño ataúd fue cubierto de flores. La ceremonia estuvo llena de tensión y miradas incómodas. Xochitl permaneció inmóvil, seca de lágrimas. En su interior, algo comenzó a romperse. Después del funeral, la casa cambió. Don Sebastián bebía más cada día. Su carácter se volvió impredecible. Las discusiones se transformaron en violencia. Xochitl comenzó a recibir golpes. El miedo se instaló en cada rincón de la hacienda. Las acusaciones absurdas comenzaron. La paranoia crecía como una enfermedad. Una noche, la arrastró al patio con furia. La amenaza de muerte quedó suspendida en el aire. Prudencio intervino justo a tiempo. Xochitl entendió que debía proteger a sus hijos, pero no sabía cómo. Don Sebastián enfermaba lentamente. La sangre en sus pañuelos no podía ocultarse. Doña Gertrudis se aisló por completo. Vivía perdida en un estado de inconsciencia. Los rumores crecían en el pueblo. La iglesia comenzaba a interesarse. Xochitl descubrió que estaba embarazada nuevamente. La noticia no trajo alegría. Don Sebastián reaccionó con frialdad. Sus palabras fueron oscuras y premonitorias. Las noches se volvieron interminables. El miedo al futuro se hacía más fuerte. El nacimiento de Jimena trajo un silencio extraño. Era pequeña, delicada, casi invisible. Don Sebastián la ignoró. Xochitl sintió alivio por ello. Pensó que quizás así estaría más segura. La hacienda se volvía insoportable. Los gritos llenaban los pasillos. La desesperación crecía en todos.
Doña Gertrudis intentó quitarse la vida. 2 veces fue salvada. Desde entonces vivía encerrada. Prudencio tomó el control de la administración. Don Sebastián ya no era capaz. Una noche, voces desconocidas rompieron el silencio. Xochitl escuchó desde la ventana. Un hombre de negro hablaba con frialdad. La iglesia exigía la entrega de los niños. La amenaza fue clara. 3 meses para obedecer. Xochitl sintió el mundo derrumbarse. Pensó en el destino de sus hijos. Historias terribles cruzaron su mente. Don Sebastián se negó con furia, pero su resistencia parecía débil. La advertencia quedó flotando en el aire. Esa noche, el alcohol lo venció por completo. Xochitl lo encontró inconsciente al amanecer. Sintió una extraña compasión. Era un hombre destruido. Los días siguientes estuvieron llenos de intentos inútiles. Consultas con abogados, conversaciones sin salida. La ley no ofrecía esperanza. La sociedad tampoco. Los niños no tendrían lugar. Xochitl comprendió la realidad. No había futuro seguro. El miedo se convirtió en desesperación. Las historias de otros niños la atormentaban. Instituciones crueles, destinos crueles. Una noche, algo cambió en ella. Observó a sus hijos dormir. Eran hermosos, inocentes, pero condenados por su origen. Pensó en Lisandro. Por primera vez lo vio como afortunado. La idea la horrorizó, pero también la atrapó. Tomó una decisión silenciosa, una decisión irreversible. En los días siguientes, su comportamiento cambió. Se volvió tranquila, casi fría. Trinidad notó la diferencia. La preocupación creció. Xochitl no explicó nada, solo hablaba de proteger, pero sus palabras escondían algo más. Septiembre trajo lluvia y tensión. El tiempo se agotaba. Don Sebastián hablaba de huir. Nadie le creía. La hacienda seguía su rutina, pero el ambiente era oscuro. Los rumores crecían entre los trabajadores. Se hablaba de maldiciones, de castigos inevitables. Una noche, Xochitl preparó una cena especial. Baltasar comió feliz. Habló de sueños y viajes. Xochitl sonrió con tristeza. Después lo llevó a dormir. Le contó una historia. Lo besó con ternura. Horas después, regresó a verlo. El silencio era distinto. El cuerpo estaba rígido, los labios azulados. Xochitl no lloró, solo se sentó a su lado. El amanecer llegó lentamente. La muerte fue declarada como natural, pero Trinidad percibió algo extraño, un olor leve, familiar. El funeral fue tenso. Don Sebastián gritó al cielo. Doña Gertrudis observó en silencio. Xochitl permaneció inmóvil. Ignacio lloraba sin entender. 3 semanas después, ocurrió de nuevo. La misma rutina, la misma calma, la misma tragedia. Ignacio murió igual. Los signos eran idénticos. Esta vez hubo dudas. La partera sospechó. Quiso investigar, pero fue silenciada. El dinero compró el silencio. La verdad quedó oculta. Don Sebastián perdió el control. Gritó, acusó, enloqueció. El caos se apoderó de la casa, y Xochitl permaneció en silencio. Ella sostenía sus manos temblorosas, mientras la noche se volvía pesada y silenciosa alrededor de la hacienda. Prudencio lo observaba con atención, sabiendo que el final estaba cerca. Don Sebastián apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo rendido por años de abuso. Lo encerraron en su despacho para evitar que hiciera daño, pero en realidad ya no había nada que salvar. Esa noche, el sonido de las botellas vacías rodando por el suelo fue lo último que se escuchó desde la habitación.
El aguardiente había ganado la batalla. Al amanecer, el médico confirmó lo inevitable. El hígado había cedido. La noticia se extendió lentamente por la hacienda, como un susurro que nadie quería pronunciar en voz alta. Algunos sintieron alivio, otros miedo por lo que vendría. Prudencio tomó el control de inmediato, moviéndose entre los trabajadores con órdenes firmes. La producción debía continuar, como si nada hubiera cambiado. Doña Gertrudis salió de su encierro con pasos vacilantes. Parecía un espíritu atrapado entre dos mundos, murmurando oraciones sin sentido. Los pasillos de la casa grande se llenaron de ecos extraños, como si las paredes guardaran secretos que ya no podían contener. Xóchitl permanecía en silencio, sosteniendo a su hija, Jimena, ajena al caos que la rodeaba. La bebé reía sin saber que el mundo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Las noches se volvieron más pesadas, cargadas de miradas y sospechas. Trinidad observaba a Xóchitl con inquietud, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Una noche entró apresuradamente en su cuarto, con el rostro pálido. Le susurró que debía huir, que el peligro ya no podía ocultarse. Xóchitl la miró en silencio, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Prudencio sabía la verdad. La botella había sido encontrada. El destino estaba sellado. Trinidad lloró al preguntarle por qué lo había hecho. La respuesta fue fría, vacía, como si ya no quedara alma en sus palabras. Dijo que lo hizo por amor. Dijo que el mundo no merecía a sus hijos. Dijo que era mejor así. Trinidad no supo si odiarla o entenderla. La noche cayó nuevamente, pero esta vez con un peso insoportable. Xóchitl no huyó. Se quedó. Esperó. Los días pasaron lentamente, cargados de tensión. Prudencio vigilaba cada uno de sus movimientos. Sus ojos la seguían como una sombra constante. La llegada del nuevo amo cambió todo. Edmundo llegó con elegancia y desprecio. No entendía la oscuridad que habitaba en ese lugar. Solo veía problemas que debían ser eliminados. Ordenó limpiar todo, sin preguntas, sin dudas. La decisión de Xóchitl llegó en silencio, como todas las anteriores. Preparó la leche, la sostuvo en sus manos con una calma aterradora. Miró a Jimena por última vez. La alimentó, esperó. El tiempo pareció detenerse. La respiración de la niña se hizo débil, hasta desaparecer. El amanecer llegó el grito, un grito que atravesó toda la hacienda. Todos corrieron, todos entendieron. El olor confirmó lo que nadie quería aceptar. Era verdad, siempre había sido verdad. La acusación cayó como un rayo. Asesina. Las cadenas fueron colocadas sin compasión. Edmundo no dudó. Ordenó su castigo. La justicia debía cumplirse. Pero entonces apareció doña Gertrudis. Su voz rompió el silencio. Su confesión congeló el aire. Ella también había matado, pero de otra manera. Sus palabras pesaban más que cualquier sentencia. La culpa se extendió entre todos. Nadie era inocente. La encerraron. La dejaron esperar. Los días en la oscuridad fueron eternos. Las voces afuera discutían su destino. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería decidir. La mañana del cuarto día trajo el final. Trinidad abrió la puerta y la encontró, colgando en silencio. Todo había terminado. La enterraron sin honor, sin palabras, sin perdón. Solo tierra. Doña Gertrudis permaneció más tiempo. Habló con la tumba, como si aún pudiera escucharla. Susurró por todas, por las que no pudieron escapar, por las que no fueron salvadas. 2 semanas después, también murió. Algunos dijeron que fue enfermedad, otros sabían la verdad.
La hacienda comenzó a morir lentamente, como si estuviera maldita. Edmundo no soportó quedarse, vendió todo, huyó. Pero el lugar no dejó de respirar oscuridad. Las nuevas familias tampoco duraron. Algo siempre salía mal. Siempre había accidentes. Siempre había miedo. Los susurros comenzaron, los llantos en la noche, las sombras en los campos. La leyenda nació lentamente. Una mujer caminando entre la caña, buscando, siempre buscando. Trinidad sobrevivió. Llevó la historia consigo, pero nunca juzgó, solo entendió. Tlali siguió trayendo vida al mundo, pero nunca olvidó. Los niños, los silencios, las decisiones imposibles. La historia se convirtió en advertencia, en tragedia, en recuerdo, porque a veces el amor no salva, a veces destruye, y a veces no hay diferencia. El rumor comenzó como un susurro entre los árboles. Nadie sabía exactamente cuándo empezó la historia. Algunos la llamaban monstruo sin dudar. Otros bajaban la voz al mencionarla. Había quienes evitaban siquiera pronunciar su nombre. Las madres la recordaban con miedo, las ancianas con tristeza, los hombres con juicio severo, y unos pocos con comprensión silenciosa. Dicen que sus ojos estaban siempre cansados, como si nunca hubiera conocido la paz. Caminaba encorvada, cargando más que su propio cuerpo. La hacienda era un lugar de sombras largas. Los gritos se perdían entre los cañaverales. El sol caía, pero el trabajo nunca terminaba. Las noches traían un silencio inquietante, solo interrumpido por llantos lejanos. Ella cantaba en voz baja, canciones que nadie entendía, pero que sonaban a dolor. Sus hijos eran lo único que tenía, pequeños, frágiles, inocentes. Sus risas eran raras, pero existían, y cuando aparecían, iluminaban su mundo. Sabía lo que les esperaba, lo había vivido en carne propia. La crueldad no era un accidente allí, era la norma. Cada día era una lucha por sobrevivir, cada noche un recordatorio del mañana. Los castigos eran brutales, los dueños indiferentes, la humanidad inexistente. Ella veía el futuro con claridad, un futuro sin esperanza, un ciclo que nunca terminaba. Sus hijos crecerían para sufrir, para ser tratados como objetos, para perderse a sí mismos. Ese pensamiento la consumía. No podía escapar. Nadie podía. El sistema era una jaula sin salida, invisible pero impenetrable. Su mente empezó a quebrarse, lentamente al principio, luego de golpe. Las decisiones comenzaron a pesarle, más que los golpes, más que el hambre, más que el cansancio. El amor se volvió una carga, una que no podía soltar, ni ignorar. Una noche el viento soplaba diferente. El aire se sentía pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Ella miró a sus hijos dormir, sus pequeños cuerpos en calma, inconscientes del horror. Sus manos temblaban, su corazón latía con violencia. No había nadie que la detuviera, no había nadie que la ayudara. Solo silencio, solo oscuridad. Tomó una decisión imposible, una que ninguna madre debería enfrentar. Sus lágrimas caían sin ruido, como si también temieran ser escuchadas. El acto fue rápido, pero el dolor eterno. El silencio después fue ensordecedor. Ya no había llantos, ya no había canciones, solo vacío. Cuando la encontraron, no huyó, no gritó, no explicó, solo miró, como si ya no estuviera allí. El juicio fue breve, la condena inevitable. Nadie quiso entender, nadie quiso escuchar. La llamaron monstruo, la señalaron sin piedad. La sentencia fue clara, la ejecución pública. La multitud se reunió, algunos por morbo, otros por justicia, muchos por costumbre. Ella subió sin resistencia, sus ojos vacíos, su alma ya ausente. El final llegó rápido, pero la historia no terminó. Su tumba no tuvo nombre, ni flores, ni visitas. El tiempo la borró. La selva reclamó el lugar,
Las raíces cubrieron todo, como si quisieran ocultar la verdad. Pero las historias sobreviven, crecen en el silencio, se transforman con el tiempo. Los lugareños advierten a los curiosos que no vayan al anochecer, que no escuchen demasiado, porque el viento lleva voces, susurros antiguos, canciones sin idioma, llanto de niños que ya no están, y una madre que nunca se fue. Algunos dicen que es solo el viento, otros no están tan seguros, pero todos conocen la historia. Todos recuerdan, no como un cuento simple, sino como una herida, un recordatorio de lo que fue, de lo que puede volver a ser. No era solo una mujer, era el resultado de un sistema que destruye, que deshumaniza, que obliga a elegir lo impensable. No fue completamente inocente, ni completamente culpable. Fue humana, y eso es lo más aterrador, porque significa que cualquiera podría romperse, bajo suficiente peso, bajo suficiente dolor. La hacienda ya no existe, solo quedan ruinas, piedras cubiertas de musgo, ecos de lo que ocurrió. Algunos quieren convertirlo en memoria, otros prefieren olvidar, pero olvidar nunca borra, solo esconde. Y las historias escondidas siempre regresan, porque necesitan ser contadas, porque necesitan ser entendidas, porque en ellas hay verdad, una verdad incómoda, una verdad dolorosa, pero necesaria. Y así su historia continúa, sin final feliz, sin redención, solo como advertencia de lo que el ser humano puede hacer y de lo que puede llegar a soportar.